En esta oportunidad nos encontramos en la Universidad Continental con el magíster Juan Tito Tenorio Romero, quien nos va a brindar aportes significativos en cuanto al aprendizaje y el estudio. Muy buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes y un gusto tenerlos acá presentes. Al saber que el estudio es la fase o el inicio de todo proceso de investigación, yo quisiera darles algunos pequeños consejos acerca de este tema muy importante. Bien, y respondiendo a tu pregunta, como tú mismo me decías, vamos a ver que el estudio vamos a determinar como algo muy imprescindible en nuestra vida universitaria. Y parto desde el primer punto de vista. Vamos a ver que el aprendizaje es el proceso por el cual una persona adquiere habilidades, destrezas y capacidades a lo largo de su vida. ¿Podría decir cuáles vendrían a ser las mejores formas de las cuales los alumnos podrían estudiar mejor? Quizás nos podría brindar algunos tips. Bien, para poder explicarles mejor de qué manera nosotros podemos canalizar el aprendizaje de tal forma de que este aprendizaje sea bastante accesible para cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta los principales tips. En primer lugar, la motivación hacia el estudio. Es importante estar motivados, ya que es el inicio de todo proceso de atención y concentración para lograr nuestros objetivos finales. Es decir, que es una tarea profesional de orden y método. Y para tener un orden y método, nosotros debemos ser conscientes de que debemos tener esa predisposición hacia nuestros estudios. Esto va a conllevar a que nosotros podamos canalizar en sí nuevas formas de adquisición de este nuevo aprendizaje. Recuerden algo, amigos, que es muy importante, que la motivación juega un papel importante en todo proceso de aprendizaje. Sin la motivación sería ilógico que nosotros podamos conseguir algunos tics. Y para lo cual tenemos que tener en cuenta que debemos estar en las condiciones físicas y mentales para poder que este aprendizaje sea bastante accesible a nosotros. El segundo tip por el cual nosotros debemos tener en cuenta sería la planificación que debemos hacer en el estudio. La planificación es muy importante, ya que nosotros vamos a tener una guía por donde nosotros vamos a determinar ciertos procedimientos en el estudio. En primer lugar, vamos a elaborar nuestro plan de trabajo personal, que es muy importante para cada uno de nosotros, porque sin este plan de trabajo sería ilógico iniciar un estudio programado, ¿correcto? Debemos respetar el tiempo asignado que nosotros dedicamos al estudio, ya que esto es importante porque nos va a permitir tener siempre una cierta cantidad de horas limitadas dedicadas a ese nuevo conocimiento que vamos a adquirir. Vamos a dosificar prudentemente el tiempo del estudio que vamos a hacer. Y otro, que es muy importante, evitar las distracciones, que eso nos va a traer muchas consecuencias fatales posteriormente en el estudio. Preparar previamente los materiales e instrumentos adecuados, ya que sin esos instrumentos sería ilógico poder empezar nuestros estudios. ¿Ok? Entonces, amigos, hasta aquí vamos viendo dos tips que son muy importantes. En cuanto a los temas que hemos ido tratando, ¿cuán indispensable cree usted que en este caso vendrían a ser el lugar, el tiempo y la secuencia de estudio para justamente las personas que vienen cursando diferentes asignaturas? Buena pregunta. Yo creo que estos elementos que usted me menciona son muy indispensables. Yo diría que son muy necesarios. ¿Por qué? En primer lugar, amigos, el lugar de estudio es un lugar accesible, ya que cuenta con muchos elementos que vamos a describir en este momento. En primer lugar, vamos a disponer de su mesa de trabajo, de los materiales adecuados por el cual nosotros vamos a obtener la extracción de la información. Vamos a situar nuestra mesa de los lugares de distracción, ya que esto va a permitir pues que haya una total descoordinación en los aprendizajes. Recuerden bien que cuanto más lejos ustedes estén de los distractores, mucho mejor será su aprendizaje para ustedes, ¿correcto? Eviten celulares, eviten televisor, eviten otros instrumentos que permitan cambiar el rumbo de su aprendizaje. Les aconsejo utilizar una silla adecuada con un respaldar que no sea cómodo, sino que sea una silla totalmente estable, que tenga un respaldar de tal manera de que tú puedas recostar la espalda de tal forma que puedas concebir la información de una manera precisa.
En tercer lugar, les aconsejo utilizar un atril. Este atril puede contener los elementos como puede ser un libro, como puede ser una revista, donde vamos a obtener la información necesaria de esto. Recuerden que la persona que debe estar frente al atril debe tener 30 centímetros para poder observar con mucha precisión y buena iluminación. Y eso es uno de los factores que también es indispensable dentro del lugar de estudio. ¿Okay? Vamos a ver que el aire es muy indispensable, porque a veces un aire bastante contaminado, o diría yo un ambiente bastante cerrado, no sería tan adecuado al estudio. Revisen eso, ya que es muy importante. Ahora, viendo acerca del tiempo y la secuencia que nosotros debemos estudiar, nosotros debemos tener pautas de plan del estudio y el repaso que vamos a hacer. Imaginemos que tenemos un examen el día de mañana. Entonces tenemos que tener en cuenta que el examen es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, un día antes me preparo, manifiesto los elementos que he dicho con anticipación. Entonces estudio por periodos de 40 a 45 minutos con unos descansos, ¿correcto? Trata de no exceder más de ese tiempo determinado, ya que esto va a permitir pues el cansancio y la fatiga, ¿correcto? Vamos a estudiar durante las mismas horas. Eso significa de que si yo me he propuesto estudiar a partir de las 3, 4, 5, 6 de la tarde, entonces tengo que hacerlo consecutivamente y no estar cambiando los horarios, porque esto va a distraer totalmente nuestro aprendizaje, ¿correcto? Y finalmente vamos a comenzar estudiando con las asignaturas que son de poca procesamiento, donde incide poco procesamiento de información, no con las asignaturas más suaves, que para ti es más necesario asimilarlas, y luego pues empezar con las asignaturas un poco más complejas, donde necesita de mayor esfuerzo físico y mental. Tenemos nuestro estilo de aprendizaje. Vamos a ver que no todos aprendemos de la misma manera. Para aprender nosotros tenemos que canalizar la información de acuerdo a lo que nos agrade y nos guste. En este caso tenemos la parte visual, que es muy importante, ya que con esto vamos a visualizar imágenes o determinar ciertos gráficos que para nosotros son muy importantes. Existe otro estilo de aprendizaje, que es el auditivo. Yo puedo aprender de una manera auditiva, de manera que permita procesar la información. Ejemplo puede ser cuando puedo estudiar un idioma, ¿correcto? Y tenemos la parte sinestésica. Es cuando nosotros pues a través del movimiento conseguimos aprender algo. Son 3 ejercicios que nosotros no debemos descuidar, que es la parte visual, que es la parte auditiva y es la parte sinestésica. Y otro punto más, como tú me mencionabas, es la lectura y el estudio. Cuando ustedes, amigos, empiecen a estudiar, siempre traten de buscar el inicio de un libro, de una lectura que van a hacer. Por lo tanto, este inicio va a implicar que nosotros buscamos el índice. El índice es una estructura, un esqueleto, donde nosotros vamos a encontrar mucha información acerca de cómo se encuentra programado o estructurado nuestro libro que vamos a leer, ¿correcto? Tenemos que utilizar los prólogos. Iniciemos con eso para ver qué mensaje nos trae el autor en esto, como también tenemos aquí los famosos epígrafes, que son los comienzos o inicios de cada título, que es para nosotros muy importante en el trabajo que vamos a realizar. Finalmente, una toma de apuntes. Nosotros debemos saber cómo tomar apuntes, y para tomar apuntes debemos tener en cuenta, en primer lugar, el material, ya que el material es indispensable. No podemos utilizar bolígrafos, marcadores, que nos van a ayudar a seleccionar la información importante y de lo secundario. Entonces, amigos, recuerden que una toma de apuntes es indispensable para el repaso de sus aprendizajes. ¿Ok? Listo. Ahora, como sabemos, ya se acerca la temporada de evaluaciones o exámenes parciales. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar básicamente tanto a nuestra persona como a los estudiantes de las diversas carreras? Mira que es un tema importante, las evaluaciones. Es un tema donde nosotros, cuando llega ese tema, nos ponemos nerviosos, estamos ahí contrariados y muchas otras cosas más que suceden, ¿verdad? Bien, los exámenes es la parte evaluativa, es por el cual el docente recoge los aprendizajes por el cual nosotros hemos plasmado y ustedes han aprendido bastante.
Les recomiendo algo, amigos, para que ustedes empiecen ya a tomar conciencia de una evaluación, en este caso que son de las evaluaciones parciales que se aproximan. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, algo muy importante. En primer lugar, los tics que les dije con anticipación, con anterioridad. 2. Utiliza un plan de trabajo. En este plan debe contar con los cursos más sencillos hacia los más complejos, de tal manera de que yo pueda estudiar y esté preparado con la materia más sencilla que yo pueda elegir. Entonces, en este caso, empiezo a estudiar de tal manera de que cumpla con los requisitos que ya he mencionado con anterioridad. Luego, cuando ya estoy durante la evaluación, no tengo por qué ponerme nervioso, porque solamente he tenido que recordar lo que he estudiado. Recuerden algo, amigos, que antes de estudiar, ustedes deben descansar. Pueden estudiar en lapsos de horas determinadas, pero tienen que descansar, ya que el sueño es indispensable para todo proceso de aprendizaje y puede guardarse todos nuestros aprendizajes en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, ante este caso, ya durante la prueba, nosotros debemos estar ya preparados, y para lo cual debemos leer bien las instrucciones que el profesor nos dice. Si no tenemos claras esas instrucciones, podemos cometer el error de poder errar en cualquier momento, ¿no? Y esto no sería adecuado. Otro punto indispensable: si yo veo que en el examen o encuentro en el examen una pregunta que para mí es difícil contestar, yo les sugiero a ustedes, amigos, de que pasen a las demás preguntas, porque el tiempo va a estar en contra de ustedes, y no quedarse en uno solo. O si yo no entiendo una pregunta, trato de ver que esa pregunta es no la adecuada, y por lo tanto pues pido la observación respectiva a esta, ¿correcto? Una vez terminado mi prueba, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y les agradezco a ustedes por estar acá presentes, y estaremos siempre en contacto para poder conocer más acerca del estudio. ¿Ok? Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.